Leíamos en Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, aquí comenzamos hoy. Es que eran muchos los que acudían a verlo y a oírlo, a nuestro Señor Jesús. Juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad venían a Él. Tremendo viaje, el que las personas hacían para verlo y oírlo. Qué privilegio el de estos. Les dijo por parábola. Una parábola, la palabra en sí significa en el original algo arrojado de lado. Las parábolas son usadas en el Evangelio de Mateo, en el de Marcos, en el de Lucas y 2 veces en el libro de Hebreos, bajo la palabra símbolo. Reflexionemos un poco sobre lo que es una parábola. Arndt y Gingrich dicen: una parábola es un discurso breve que establece una comparación, expresa un simple pensamiento completo. Otra definición sería, comillas, en su aspecto más sencillo, la parábola es una metáfora o símil sacado de la vida natural o común, atrayendo al lector por su vivacidad o extrañeza, dejando en la mente suficiente duda sobre la precisa aplicación para motivarla a pensar activamente. Tremenda herramienta la que nuestro Señor Jesús usaba entonces para comunicarse. Ralph Earl dice acerca de las parábolas, comillas, Jesús es el maestro de la parábola, porque Él es el Señor de la vida. Solo Él, que conocía la vida perfectamente, podía interpretarla por completo. La parábola entonces ha sido definida como una historia terrenal con significado celestial. Qué lindo saber esto sobre las parábolas. Carr, otro pensador con doble R, Carr, dice: la parábola se adapta, 1, a los ignorantes porque es atractiva y reveladora de verdades espirituales, exactamente en proporción a la capacidad mental del oyente. Y 2, también va dirigida al entendido y al docto divinamente por contener un secreto al cual se puede penetrar por discernimiento espiritual. ¿Qué herramienta entonces está en manos de nuestro Señor Jesús? En este caso, para pensar un poco en la parábola que vamos a mirar, que es la del sembrador, o que por lo menos la conocemos así, se dice que aún hoy en día puede verse en las tierras bíblicas a un hombre cruzando el campo, tomando semillas de un bolso que pende de uno de sus hombros y arrojándolas, diseminándolas con la mano a gran distancia. John, ¿y usted por qué nos habló de esto? Para que miremos cómo el Señor Jesús, viniendo del tercer cielo, que es su hogar, se adapta completamente al pensamiento y al nivel cultural y mental de las personas que lo escuchaban para dejarles las cosas bien claras, o por lo menos para dejarlos pensando mucho. Entonces Lucas nos dice que les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Qué interesante, el sembrador salió. Es que los campos están afuera.
Yo sé que es lógico, pero es que es mejor dejarlo en claro de una vez, para que nos evitemos pensar que yo puedo ser un sembrador en una cueva, en una habitación oculta, donde nadie me vea. No, no, no. El sembrador salió a sembrar su semilla. Por lo menos en el Evangelio de Marcos se nos aclara que el sembrador es el que siembra la palabra. Y cuando nos dice que salió a sembrar su semilla, podríamos también pensar que esta parábola, como muchos ya lo han pensado, no somos tan originales, podría ser llamada la parábola de los terrenos. El primer terreno sería los de junto al camino. El segundo, el de los pedregales. El tercero, los que están entre espinos. Y el cuarto, la buena tierra. Llamémosla entonces la parábola del sembrador y de los terrenos. Esta parábola la narran también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, del versículo 1 al 9, y en el mismo Evangelio se explica del versículo 18 al 23, porque la parábola esta tiene explicación. Y también la vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 1 al 20. Esa sí va completica, no hay espacio entre la exposición y la explicación. Vamos a tomar datos de cada uno de estos narradores en la medida en que vayamos avanzando. Entonces miren lo que el Señor Jesús nos enseña. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Vemos acá que es una labor constante. Mientras sembraba, no es algo esporádico. Como luego nos lo va a explicar, simplemente vamos a leer la parábola inicial. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Hollar es pisotear, la pisotearon los caminantes. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. El Señor Jesús hace una pausa y les dice, porque Lucas nos dice, después de haber investigado, recuerden, este evangelio fue escrito para un señor llamado Teófilo. Y gracias a que Lucas investigó concienzudamente, ahora tú y yo somos beneficiados. Hablando de estas cosas decía a gran voz, mire lo que decía el Señor prácticamente gritando, el que tiene oídos para oír, oiga. Hablando entonces estas parábolas a voz en cuello, el Señor dice el qué. Y de una forma sencilla, ubica a cada persona como responsable de qué clase de terreno va a ser. Ya le corresponde a cada uno entonces dar cuenta a cómo asimila o no las palabras que el Señor Jesús bajó desde el tercer cielo a comunicarnos de parte del Padre a una humanidad que necesitaba urgentemente escuchar la voz de Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga. Repito, la enseñanza del Señor Jesús la capitaliza cada uno de sus oyentes. Por eso Él dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Permítame aprovecharme de esto. Hay que sacar tiempo para renovar el entendimiento. El tiempo que le dediquemos a eso es el precio que hay que pagar para poderle sacar jugo a la predicación del Señor Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga. Es que la palabra de Dios no es para desocupados. Él no vino a los desocupados. Hágame el favor. Estoy hablándole a todos aquellos que
con una disculpa, siempre dicen, ojalá tuviera más tiempo. Nunca lo vas a tener, lo tienes que sacar. Hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Ante esta frase del Señor Jesús, los discípulos ahí mismo dicen, escuchen, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Escuche, discípulo o discípula del Señor, pregunte, así a otros no les parezca, así lo que usted diga a otros les parezca tonto o imprudente. Se lo repito, pregunte, pregunte, pregunte. Por favor, pregunte, pregunte, no trague entero. En este caso, ya sabemos que los discípulos tenían cierta información fundamental, pues han venido con el Maestro desde hace rato. Y ahora el Maestro los va a conducir por la enseñanza a aguas más profundas. Y los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Recuerde pues, pregunte. Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Pero qué cosa tan maravillosa. Escuche por favor, es algo a lo que tenemos derecho los discípulos, a conocer los misterios de Dios. Pero como todo derecho en el reino, implica una obligación, nos responsabiliza. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. La palabra misterio es usada una vez en el Evangelio de Mateo, una en el Evangelio de Marcos y una en el Evangelio de Lucas, en la misma parábola. Pablo sí que la sabe usar. En sus epístolas la usa más o menos 20 veces. Y Juan, en Apocalipsis 4 veces. La palabra misterio en la época del Señor Jesús se entendía como los secretos que solo eran conocidos por los iniciados en una doctrina. Circunscribamos en este caso a los discípulos del Señor Jesús. Y es claro el Señor cuando dice, y Él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Es que son los misterios del reino de Dios, no es irnos a pajarear en cualquier tema. ¿Y cuál es el misterio del reino de Dios? Por lo menos en el contexto judío, se les está anunciando que la salvación también era para los gentiles, no solo para los judíos. Circunscribámonos a las mismas Sagradas Escrituras para que no pajareemos. Miren qué tan claro lo tiene el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 9, cuando usa la palabra misterio y cuando nos aclara cuál es el misterio del reino de Dios. Escuche con atención. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si ves que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahí viene, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Qué bueno sería quedarnos ahí, pero no podemos. Entonces el versículo 10 del capítulo 8 de Lucas nos dice, y él dijo, a vosotros
os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Claramente está citando el Señor Jesús a Isaías en su capítulo 6, versículo 9 y 10, donde dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El Señor Jesús, al citar este pasaje de Isaías, lo está aplicando a la enseñanza de los misterios del reino. Y Él es claro cuando dice, pero a los otros por parábolas, es decir, a los que no son discípulos. Y también nos da la razón. ¿Para qué? Para que viendo no vean. Gente con ojos pero ciegos. Para que oyendo no entiendan. Gente con oídos pero sordos. Ahora quiero aclarar que el Señor Jesús aquí no es malintencionado. Él no está predicando a través de parábolas para que la gente se condene. No. Lo que el Señor Jesús no quería era que no mostraran interés. Por lo tanto, Él no quiere que las multitudes se pierdan. Lo que quieren el Señor Jesús al utilizar las parábolas es que se interesen en lo que Él está diciendo, para que equilibremos esto de las parábolas. Y continúa. Esta es pues la parábola. Ahora sí la va a explicar. La semilla es la palabra de Dios. Pues más clara no puede ser. Pero asegurémonos. Es la palabra del reino de Dios, para que no tengamos disculpa el día de mañana. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Vamos a ver que todos oyen. Pero estos a los cuales va a hacer referencia son personas muy distraídas o indiferentes. Están tan embebidos en su vida de la temporalidad que para ellos este asunto de las parábolas, empezando por esta, no le prestan atención. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo. Qué interesante. En el Evangelio de Mateo dice que viene el malo. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Qué tremendo este atraco que vemos acá. Dice, y quita de su corazón. Pensemos un poquito en la palabra corazón. Aquí el Señor Jesús, cuando se refiere a corazón, está hablando del asiento mismo de la inteligencia, más que en los afectos que puede generar también esta parte interna. Lo que el Señor Jesús quiere decir es que el diablo, o el malo, como dice Mateo, quita de su corazón la palabra, pero es que el sujeto no es pasivo, el que la escucha. Está haciéndome referencia a una ignorancia voluntaria de la persona receptora hacia el Evangelio. Mejor dicho, vuelvo y te digo, cuando uno escucha la palabra, uno no es netamente pasivo, uno tiene responsabilidad por haberla escuchado. Así esté en el caso de estos que están junto al camino, que son los que la oyen, luego viene el diablo y la quita de su corazón para que no crean y se salven. ¡Qué fuerte esto! Lo que me está diciendo entonces es que la palabra de los misterios del reino de Dios y su justicia es la puerta para ser salvos. Porque la salvación, como ya lo estamos viendo al renovar entendimiento juntos con el capítulo 1 del libro de Romanos, el Evangelio trae como uno de sus beneficios la salvación para la humanidad. ¿Cómo mira Mateo este primer terreno? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino
y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cómo lo narra Marcos? Marcos dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Lucas va más allá y dice, para que no crean y se salven. Entonces aquí vemos en acción este asunto muy serio. O sea, quien está interesado acá en que la gente no se salve es Satanás, el diablo, el malo. Por lo tanto, qué responsabilidad tan grande para aquellos que la tenemos, la palabra, de poder insistir a tiempo y fuera de tiempo, aún con estas personitas, para que no crean y se salven. El Señor Jesús continúa y dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído. Piedra acá es un terreno rocoso. Está haciendo referencia a gente superficial. Tiene más profundidad 1 milímetro. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, vemos que todos oyen. Por eso el Señor Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Estos son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Miren qué interesante, aquí el corazón de esta gente no está anclado a la inteligencia, sino a las emociones. Son emotivos, pero es que ser emotivo en este trasegar y en este caminar no es suficiente. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Es decir, si aquellos la salvación les fue arrebatada al no permitir que entendieran la palabra del reino, a estos les entró, pero no hay un arrepentimiento profundo, porque su existencia es netamente emocional. Permítame expresarlo así, suben y bajan con una rapidez asombrosa. Es la persona montaña rusa. Hoy está en un pico emocional alto, en un momento, en un instante, está allá, en las profundidades del desespero. No tienen raíces, dice el Señor Jesús. ¿Y sabes cómo lo dice Él? Creen por algún tiempo. Pero es que recordemos que la vida en Cristo no es de temporadas, o una moda, o solo para las bonanzas. Es decir, para cuando los tiempos están buenos, sabrosos. No. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El tiempo de la prueba. Porque tenlo por seguro. La prueba vendrá. Pero ¿qué ocurre con estos que no tienen raíces? Se apartan. ¿Cómo lo ve Mateo? Mateo lo narra de la siguiente manera. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sí, así como lo oye. Vendrá persecución automática. Con los primeros, Satanás, el diablo, el malo, no tiene ningún problema. Se la roba antes de que entre. Pero con estos, les permite el Señor Jesús escuchar la palabra, pero es que a uno es el que le toca arraigarse en ella. Y aquí lo que me gusta del Señor Jesús con esta parábola es que no me está hablando de un evangelio de pipiripao, permítame explicar. Él me está anunciando de antemano que viene aflicción y persecución por causa de la palabra. Por causa de la palabra. ¿Cómo lo mira Marcos? Nos amplía más la situación. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales,
Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. No, es que los puedo ver. Yo sé que usted también conoce personas así. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Me interesa esto del Evangelio de Marcos, porque la palabra que usa acá para tropiezan es la misma que se escandalizan. Y entonces dicen, pero ¿cómo así? Yo pensaba que seguir al Señor era como distinto. A mí no me... ¿Cómo que no? Aquí se le está diciendo que la palabra del reino traerá persecución sobre tu vida. Porque es que, hombre, se trata del alma. Pero esta gente tropieza. Lucas lo habla más claro, dice, en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Ves? Hasta este momento han sido dos terrenos completamente infructuosos. Los unos no alcanzan ni a entrar, estos por no tener raíces no se pudieron arraigar. Si alguno de ustedes o alguna de ustedes está pasando por pruebas, tenga cuidado, tenga mucho cuidado para qué lado agarra. Usted tiene la opción de apartarse e irse enfriando, porque es que esto de sufrir no es para mí. O apegarse bien al Señor Jesús y decirle, gracias Señor por la honestidad de tu palabra. Pero ¿qué pensó pues? Que esto del Evangelio del Reino de Dios era una pildorita que uno se toma y ya. No, es vida y vida en abundancia. Bueno, pero no me puedo quedar ahí, avancemos. La que cayó entre espinos, pues estos que siguen, permítame expresarlo así, sí son salvos. Pero... No me voy a adelantar, mejor escúcheme. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, porque recuerde que todos oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¡Wow! Escuche pues, esta gente es salva, pero para efectos del reino de Dios y su justicia, sirve más una pala empeñada o un taco de escopeta. Escuche pues, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes. Hablemos de esto de los afanes. Los afanes es, no les queda tiempo. La temporalidad y la falta de fe para poder vivir el día a día los absorbe. Esos afanes, escuche bien, no estamos hablando de que se fue a la cantina, de que se fue a atracar, de que se fue a esas... No. Estamos hablando de que los afanes tales como familia, sea familia en el orden ascendente o descendente, sus amigos, el filius, tantas cosas que no necesariamente son pecaminosas abiertamente, esos afanes, escuche bien, le ahogan la palabra. Cuando no son los afanes, es una combinación entre afanes y riquezas. A aquellos que dentro de Cristo ya los satura la administración de sus bienes, si es que los tienen, o la lucha por conseguirlos, si es que no los tienen, o por conservarlos para que no se le vayan de las manos. Sea por conservarlos o por ausencia de los mismos, las riquezas les impiden florecer en la palabra, son ahogados. Pero avanza más el Señor Jesús. Es que recuerde, por favor, es el Señor Jesús, no es Lucas. Lucas eso lo dice la investigación. Es el Señor Jesús, que sí sabe de la vida. Y me agrega otro rubro, y los placeres de la vida. Los placeres de la vida. Sus hobbies, sus viajes, su deporte, su vida social, su permanencia en las redes, su imagen, su entorno financiero, sus estudios, el mismo romanticismo y los placeres de la... Perdóneme, yo quiero repetir esto. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por, entiéndase pues, que espinos, el Señor Jesús lo está utilizando como sinónimo de los afanes y las riquezas y los placeres de la vida.
Esos son espinos. No te halles en tu vida como creyente cultivando espinos. ¿Y sabe qué ocurre? Y no llevan fruto. Se quedan ensimismados. Nadie escucha del reino a través de ellos. Permítame ser brusco, son estériles. Da más líquido para la sed un algarrobo. Son estériles. Mateo lo llama de esta forma: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿entiendes acá de este siglo? No vaya a pensar, bueno, fue para el siglo primero, no. Cuando se refiere acá a este siglo, es hasta que el Señor Jesús retorne. Pero el afán de este siglo, ¿cuál es el afán de este siglo? Las riquezas. El Señor Jesús lo habla cuando dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Pablo nos dice por allá en 1 de Timoteo capítulo 6, que el dinero el cual codiciando algunos se han apartado de la fe y han sido traspasados de muchos dolores. Mateo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos lo mira de esta manera: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Qué tremendo que ambos evangelistas, Mateo y Marcos, habla de que las riquezas ofrecen es un engaño. Y las codicias, agrega Marcos, de otras cosas, porque es, no, yo no anhelo plata, pero otras cosas, mire lo que pasa, entran a ese terreno que es la persona y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Podríamos pensar ahí en las personas que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 3, que después de haber recibido a Cristo edifican sus vidas con heno, madera y hojarasca, son cosas que se queman. Sí, serán salvos, pero sin ningún rendimiento y no llevan fruto. Aquí llegamos a una que nos va a dar descanso. Mas la que cayó en buena tierra, notemos, ojo pues acá, la palabra que se siembra es buena. Todo lo bueno, agradable y perfecto viene de Dios. La pérdida o la ganancia descansa toda sobre la responsabilidad que el terreno tiene. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, qué lindo esto. Recordemos al corazón que se refiere aquí al Señor Jesús, el asiento mismo de la inteligencia, más que de los afectos, porque recuerde que el que vive esta vida solo en sus emotividades queda por allá enredado en el terreno número 2. Aquí estamos hablando de que esta gente se negó a ignorar el Evangelio. Voluntariamente decidieron ir en pos de él. Repito, el sujeto que oye no es netamente pasivo, tiene responsabilidad y mucha. Estos son los que con corazón bueno y recto. Ilustremos con el mismo contexto que es tener un corazón bueno y recto. Es oír la palabra, es entenderla, superando el primer bache de aquellos que son víctimas del hurto que Satanás, el malo o el diablo viene a hacerles, que les roba la palabra. No, ellos superan eso, la entienden. Por mucho que el enemigo quiera venir a que no entiendan la palabra, la entienden. Pero además la defienden. La palabra hay que defenderla, que no me sea robada por la prueba, por las persecuciones, por las dificultades. Y también tener un corazón bueno y recto es no dejar ahogar la palabra por los espinos aquellos que vimos, los placeres de la vida, las riquezas. ¿Qué más fue? Perívera. Los afanes. Y entonces, estas personas que son la buena tierra, que el Señor Jesús me está hablando acá, estas personas sí llevan fruto. Eso es ser buena tierra.
porque además de retener la palabra para ellos, la comparten a manos llenas para los demás. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Recuerden, oída. El Señor Jesús dijo algo similar en Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25, después de entregar todo el sermón del monte. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ese es un buen terreno. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero sabe, además, repito, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dar fruto, estamos hablando desde luego de la vida en el Espíritu, pero además estamos hablando de que se multiplican porque la comparten y lo hacen con perseverancia para toda la vida, hasta que se mueran o el Señor venga por ellos. Es decir, por eso se llama discípulos, porque tienen disciplina. Mateo lo dice de esta manera: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Marcos lo dice de esta manera: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Mateo y Marcos nos recuerdan que no todos los campos dan el mismo rendimiento. Los campos buenos, los terrenos buenos. Hay terrenos que dan, o hay personas que dan el 100%, otros el 60%, otros el 30%. ¡Qué lindo! Entonces, para una persona de alto rendimiento, dará el 100% y el 100% será su 100%. Pero para una persona que dé el 60% no lo vamos a mirar por encima del hombro. Ese es su 100%. Y a una persona que dé el 30%, ese será su 100%. El Señor Jesús sabe con qué podemos cada uno de nosotros. Esto de dar fruto es importante e interesante, tanto que el Señor Jesús le dedicó una buena cantidad de versículos en Juan capítulo 15. Se los leo a partir del versículo 1. El Señor Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Si usted se da cuenta, es la misma parábola del sembrador, pero en palabras de Juan. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, entiéndase ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, ¿ves? Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como el pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Perdónenme el dicho, pero más claro, no canta un gallo. Recordemos entonces qué dijo el Señor Jesús. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
Amado Señor Jesús, a ti sea toda la gloria. Amado Espíritu Santo, a ti sea toda la gloria. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.